personas. Bien, vamos a empezar ahora con el tema de cardiopatías y en la primera parte de enfermedades del músculo cardíaco y en este caso el capítulo de coronariopatías. ¿Qué son las enfermedades cardíacas? En realidad, las enfermedades cardíacas son un grupo grande de patologías que van a tener una serie de manifestaciones clínicas y una serie de cuadros clínicos. No vamos a tocar todas, solo vamos a tocar algunas. Pero en conjunto, las enfermedades cardíacas van a tener tres procesos. Uno, primero, la obstrucción o limitación al flujo cardíaco. Eso está principalmente asociado a las coronariopatías. Procesos inflamatorios del músculo cardíaco o del endocardio, o la dilatación y distensión de este músculo. La mayor parte de las enfermedades cardíacas van a venir con dolor torácico como manifestación. Eso es un asunto también muy importante. Ya habíamos hablado de las características del dolor torácico de origen cardíaco. Ahora nos vamos a quedar con las enfermedades que producen alteración o obstrucción al flujo cardíaco. Dentro de las coronariopatías. ¿Qué son las coronariopatías? Son trastornos de la función cardíaca que se producen por un desbalance, un desequilibrio entre la función miocárdica y la capacidad que tienen los vasos coronarios, recordemos son los que llevan sangre al corazón, de suministrar el suficiente flujo sanguíneo para lograr una función cardíaca normal. En el fondo lo que ocurre es una isquemia miocárdica. Falla el suministro sanguíneo suficiente para el músculo cardíaco, lo que ocasiona una disminución del oxígeno, sobre todo en los tejidos. Y esta isquemia miocárdica es producida por una alteración en los vasos coronarios. A eso llamamos coronariopatías. Las coronariopatías, pues, son, como les decía, ese grupo de enfermedades. Recordando un poquito, las arterias coronarias son las arterias que suministran sangre al músculo cardíaco y como todos los otros tejidos del cuerpo, el músculo cardíaco es uno de los órganos que más oxígeno y más nutrientes necesita. Hay dos coronarias, una coronaria derecha y una coronaria izquierda, y que salen directamente de la base de la aorta. ¿Ya? La coronaria izquierda, que tiene sus ramas, de las cuales la circunfleja es una de las más importantes, y la coronaria derecha también tiene sus ramas que se van a ir a diseminar a lo largo del corazón. Las arterias coronarias se ven en la superficie del corazón y tienen ramas también pequeñas que penetrantes dentro del músculo, ya, y son arterias de mediano calibre y también pues van a tener ramificaciones de pequeño calibre hasta llegar a capilares. Ya no vamos a entrar en detalle de las coronarias porque no viene al tema, pero sí tenemos que saber que son las arterias que irrigan el corazón. Bien, ¿cómo definiríamos una coronariopatía o enfermedad coronaria? La enfermedad coronaria generalmente se va a asociar a una isquemia, hemos dicho, del músculo cardíaco. Por lo tanto, también nos vamos a referir al grupo de enfermedades coronarias como cardiopatías isquémicas o insuficiencia coronaria. Y básicamente la causa principal es una reducción de la luz del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias, con el consiguiente déficit de oxígeno, isquemia del miocardio. Ya. Entonces, la enfermedad coronaria, las coronariopatías o la cardiopatía isquémica se deben a una reducción del tamaño de la luz de los vasos coronarios, lo que ocasiona una disminución del oxígeno en el tejido miocárdico con consiguiente isquemia. ¿Ya? Eso es una enfermedad coronaria. Las enfermedades de las arterias coronarias son varias. Hay una serie de trastornos que pueden producir
la obstrucción de este vaso coronario. Pero básicamente vamos a dividir en tres trastornos que se asocian a esta obstrucción del flujo. Uno, la ateroesclerosis. Dos, la presencia de trombos o trombosis. Y un tercero es el espasmo vascular. La ateroesclerosis es la formación de placas fibrosas lipídicas que se llaman ateromas en los vasos coronarios que van a ir disminuyendo la luz. Y esto obviamente va a producir una isquemia en el tejido miocardio. Los trombos es la formación de un coágulo, a veces coexisten con ateroesclerosis, y se forma un coágulo intraluminal dentro de la luz de la coronaria que produce una obstrucción también al flujo sanguíneo. Y el espasmo también a veces puede coexistir con ateroma, se refiere a una contracción brusca del músculo de las coronarias que producen una disminución brusca también del flujo coronario. ¿Ya? Entonces son estas tres alteraciones que se van a asociar a coronariopatías y obviamente a cardiopatía isquémica. Y la clínica, las manifestaciones clínicas de estas, ya las que producen, que se asocian a isquemia miocárdica, isquemia cardíaca o cardiopatía isquémica, son la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca y el infarto de miocardio. Sobre todo la angina y el infarto. La insuficiencia cardíaca ya es un proceso más tardío. ¿Está claro esto? Las enfermedades coronarias entonces pueden ser la ateroesclerosis, la trombosis y el espasmo vascular, cada una con sus características, y estas van a desencadenar este grupo de cardiopatías isquémicas, que incluyen la angina de pecho, el infarto de miocardio y la insuficiencia. Bien, de estas vamos a ir describiendo la más importante, que es la ateroesclerosis. Ojo, en este caso es ateroesclerosis. ¿Qué es la ateroesclerosis? Es el depósito e infiltración posterior de grasa, de lípidos en las paredes arteriales. Esto se produce a lo largo de muchos años y por distintos factores. El depósito de estos lípidos va a producir un estrechamiento de la luz del vaso, ¿ya? Y esto va a hacer que disminuya el flujo a través de la coronaria. A estos depósitos infiltrados se llaman placas ateromatosas o ateromas, y de ahí el nombre de ateroesclerosis. Las coronarias pueden tener estas placas ateromatosas al igual que otras arterias. No es una enfermedad solamente de las coronarias. Afecta a una serie de arterias de mediano y gran calibre. La ateroesclerosis coronaria, es decir, de las arterias coronarias, es la más común, porque es la que más síntomas puede dar. Pero, sin embargo, también puede haber ateroesclerosis en arterias del cerebro, en arterias de las extremidades. La ateroesclerosis coronaria puede dar como manifestaciones más importantes el infarto agudo de miocardio, la angina de pecho y a veces la muerte súbita, es decir, es una falla cardíaca fulminante, severa, inmediata. Bien, ¿qué ocurre con la ateroesclerosis como causa de enfermedad coronaria o enfermedad isquémica? Primero, que es la principal causa de mortalidad en el mundo desarrollado. Se calcula que la aterosclerosis no solo afecta a adultos, sino es una enfermedad que cada vez se está viendo en pacientes más jóvenes, producto del estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco, de alcohol. Ya se tiene claro que es un proceso inflamatorio a nivel de las arterias por acumulación de lípidos. Se genera un proceso inflamatorio y que influye en muchos factores predisponentes asociados a ellos. Y que la manifestación cardíaca es importante, pero no es la única.
también puede dar manifestaciones al sistema nervioso central y en algunos casos trombosis o cuadros en extremidades. Sin embargo, las dos causas de mortalidad más importantes están asociadas a alteraciones cardíacas, al infarto agudo de miocardio y en el sistema nervioso central a accidentes cerebrovasculares, isquemia cerebral. Entonces, ¿y qué es lo importante de esto? Que en muchos casos es posible modificar algunos factores de riesgo. ¿Qué es lo que ocurre en la aterosclerosis? El flujo sanguíneo, ya que se ve enlentecido de alto contenido de material lipídico, ya empieza a producir lesiones en el endotelio y esto genera que se depositen en forma local grasa, lípidos, infiltren. Este infiltrado va a generar una reacción inflamatoria local, ¿ya?, en el endotelio, que va a generar que se acumulen fibrosis, fibrina, plaquetas, y esto va a hacer que esta placa vaya creciendo y se vaya endurando, ¿ya? Y esto genere una placa de ateroma. Estas características por placa de ateroma solo se van a producir en arterias de mediano a gran calibre como la aorta o las arterias coronarias, porque son las que tienen íntima muscular. Las arterias pequeñas de pequeño calibre o los capilares no van a manifestar aterosclerosis. ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Cómo evoluciona esto? Bueno, en una arteria de mediano y pequeño calibre, perdón, de grande y mediano calibre, por la que circula sangre con un gran contenido lipídico, la pared interna, su endotelio, se producen disrupciones, lesiones por un contenido turbulento de material grasoso. Esta ruptura en endotelio permite que se infiltre por debajo del endotelio lípidos, grasas. Estos lípidos resultan un factor estimulante inflamatorio y producen una sustancia que son las quimoquinas, que van a atraer monocitos que se van a convertir en macrófagos y que van a después atraer muchos más células a ese lugar, más células inflamatorias. Estos macrófagos además van a reaccionar con el colesterol, ¿ya? Y van a provocar inflamación. Al provocar mayor inflamación se activa la fibrina y forma una especie de cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa dura hace que el flujo sea más turbulento, se acumulen más sustancias lipídicas y la lesión endotelial sea mucho mayor. Además, esta placa que ya se forma, ya se ve, que se llama ateroma, puede producir pequeñas erosiones mayores en el endotelio que pueden acumular plaquetas y activar estas plaquetas y producir trombos. A medida que pasa el tiempo, la luz de la arteria se va haciendo más pequeña, se va estenosando, ¿ya? Y dependerá del tamaño de la luz del vaso que se puede dar isquemia, ¿ya? Entonces, este proceso que sigue la formación de la placa ateromatosa no es de un día para otro, es un proceso lento y que toma muchos años hasta que se llegue al resultado final, que es la isquemia. Las coronarias son las más frecuentes, pero no son las únicas. Para que ocurra esto, no es un solo factor el que participa, son varios los factores de riesgo, que es lo que vamos a ver. Entonces, viéndolo nuevamente, una arteria normal, que tiene la íntima, la muscular o la media y la adventicia. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se va formando la placa, se acumulan los lípidos. Esto no es de un momento a otro, toma tiempo y pueden seguirse acumulando, formar agregación plaquetaria, absorber un tronco y llegar a una acumulación tal que la luz del vaso queda severamente disminuida, ¿ya? O la otra opción es que se produzca una gran acumulación de plaquetas y la formación de un trombo.
Este trombo, si obstruye la luz del vaso, genera una trombosis coronaria. Y esto implica una alteración severa del flujo, ocluye el flujo detrás de este vaso y va a generar clínicas de isquemia cardíaca, trombosis. ¿Ya? Se produce una trombosis coronaria. Es la formación de un coágulo dentro de la luz de los vasos que puede estar asociada a estas placas o no, pero es la formación de dentro de un coágulo, de dentro de la luz de un vaso que obstruye la luz de este vaso y produce isquemia. En ocasiones, perdón, si no se produce el trombo, el vaso puede estar disminuyendo su luz tan severamente hasta que el flujo es lo suficientemente bajo como para impedir una adecuada irrigación posterior a esta placa, y ahí también vamos a tener síntomas de isquemia cardíaca. ¿Ya? La trombosis es mucho más aguda que la que se produce más lentamente por disminución de la luz del vaso. Para que ocurra esto, como les decía, no es un asunto que ocurra de un momento para otro y son factores que van a incidir en esto. En la producción de arteriosclerosis no hay un solo factor ni hay una sola situación, no es algo agudo. Es una enfermedad que se manifiesta a lo largo de la vida incluso. Se ha visto que ya en niños de 10 años, incluso antes, pueden haber datos de enfermedad arterial, de acumulación de placa. Todo depende del estado nutricional, de la actividad física que realiza. Y de ahí vamos a tener factores de riesgo que son modificables, factores de riesgo no modificables y los que los llamamos colaboradores o posiblemente modificables también los nombran. Los factores de riesgo modificables, como su nombre dice, son aquellos que se van a poder modificar, se pueden cambiar. Cambiando el estilo de vida de la persona, muchas veces es posible disminuir estos factores de riesgo. Uno de ellos es la inactividad física, el sedentarismo. Otro es el consumo de cigarrillo, el tabaco. La hipercolesterolemia, es así, es el aumento del colesterol en la sangre, y esto principalmente ligado a una dieta rica en colesterol. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial, que no está controlada. La hipertensión arterial como enfermedad puede tener sus distintas causas, pero si yo no controlo esta presión, si no mantengo en niveles, se convierte en un factor de riesgo. Y la obesidad. Evidentemente, todos absolutamente controlables y manejables. Los no modificables son los que no pueda cambiar ni aunque cambie el estilo de vida de la persona. Y de esos está la edad. La edad es un factor de riesgo, principalmente en personas mayores de 60 años en las mujeres y de 55 en los varones. En esta edad se ve que hay mayor cantidad de posibilidad de manifestar con infarto cardíaco. Los varones de por sí tienen más riesgo cardiovascular por el asunto hormonal. Las mujeres están protegidas por la presencia de hormonas que disminuyen el contenido de colesterol, ácidos grasos de cadena muy pesada en la sangre. Y los antecedentes familiares, sobre todo antecedentes familiares de primer grado que tengan antecedentes de enfermedad coronaria, de infarto agudo del miocardio, pues es importante porque ahí hay una alteración genética que ya está identificada, que puede ser un factor de riesgo para la formación de placas. Y los factores colaboradores o posiblemente modificables son la respuesta al estrés. Hay personas que tienen de por sí una respuesta al estrés muy poco favorable, se ponen más nerviosas, son más ansiosas, tienden a tener más estallidos emocionales. Esto va de la mano de la personalidad, igual personalidades muy lábiles, muy explosivas, el estado hormonal y el consumo de alcohol. El consumo de alcohol se ha puesto como factor colaborador o posiblemente modificable, ya no un factor de riesgo modificable directo por la trascendencia, pero sí el alcohol. En cualquier cantidad se ha visto que es un factor de riesgo para las cardiopatías isquémicas. Si sumamos, estos son los factores de riesgo que nosotros deberíamos buscar y son los que más dan cuenta de patología cardíaca. Principal, diabetes.
La diabetes, sobre todo si es una diabetes no controlada, mal manejada. La hipertensión arterial, igualmente no controlada, no manejada. La obesidad, el sobrepeso, el tabaco, la hipercolesterolemia o los niveles de altos de colesterol y la historia familiar. Estos factores son los que están más ligados, modificables o no modificables, a una patología cardíaca. Entonces, siempre hay que tratar de buscarlos, porque muchas veces el mismo paciente no sabe, por ejemplo, que tiene hipertensión y por lo tanto no se puede dar un tratamiento, no se controla. Entonces, a veces se entera que tiene hipertensión cuando manifiesta síntomas cardíacos. Como les decía, la aterosclerosis es una enfermedad de larga data. No solo aparece cuando ya tiene un infarto o angina, generalmente empieza en la infancia, en una fase que se llama preclínica, es decir, en la que no hay síntomas y en que se empieza a formar la estría grasa para después hacer una placa fibromatosa, una placa ateromatosa. Ya este proceso se puede acelerar por una serie de factores de riesgo, ya hemos dicho, y los factores precipitantes también. Ya se va formando la placa progresivamente, se van adheriendo más células grasas, se produce una lesión endotelial, se acumulan las plaquetas y esta placa va engrosándose. Y llega a la fase clínica, usualmente ya edad media, adultos, es decir, años, 10, 20 años después del inicio de la formación de la placa, en el que recién pasamos a la fase clínica en la que hay síntomas. ¿Cómo se van a manifestar los síntomas? Puede darse, primero, por una estenosis crítica. La placa va creciendo, creciendo, se van acumulando más plaquetas, más fibrosis, hasta la luz del vaso está críticamente disminuida. Y esto es para que dé síntomas cuando la luz del vaso se ocluye en un 75% de su extensión. Ahí vamos a tener clínica de cardiopatía isquémica, que ya hemos visto, ¿no es cierto? Angina de pecho, infarto agudo de miocardio. Puede darse también que esta placa erosione el endotelio, se produzca la formación de un coágulo intraluminal que se llama trombo. Y este trombo ocluya la luz y produzca una trombosis. Trombosis coronaria. Igual va a generar una cardiopatía isquémica. Y finalmente, esto es más raro, que pueda producir una ruptura de toda la pared del vaso por erosión y pueda generar un sangrado. Esto se da sobre todo en vasos que no tienen una capa muscular muy gruesa y están dilatados, un aneurisma, y se rompen y producen sangrados. Es mucho menos frecuente en los vasos coronarios, pero sí más frecuente en los vasos sanguíneos cerebrales. Más frecuente en los vasos coronarios es la posibilidad de una trombosis, que haya una erosión, un sangrado intraluminal y la formación de un trombo. ¿Ya? Entonces, volviéndolo a ver, este es un proceso, como les decía, de años. Va a ser una fase preclínica o en la que no hay clínica, en que va de un vaso normal, la aparición de estrías grasas, la formación de la placa, en el que no va a haber clínica todavía, la placa se hace fibrosa, hay erosión y sangrados, hasta que se vuelva una placa oclusiva aterosclerótica en la que ya puede haber, va disminuyendo en la luz, cierta disminución del flujo y puede haber síntomas como angina de esfuerzo, claudicación en las extremidades y a veces enfermedad renovascular, y esto obviamente aparece ya a media edad. Si la placa se sigue manteniendo y sigue avanzando en su crecimiento, puede generar, como les decía, ruptura, fisura, la formación de un trombo, trombosis coronaria, que va a producir infarto agudo del miocardio
miocardio, muerte súbita o angina inestable, que vamos a ver qué es, y si fuera un vaso cerebral, infarto cerebral, accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, esta es la evolución de las placas, de lo normal hasta que pueda dar síntomas que van como angina inicialmente de esfuerzo, pueden pasar 10 a 20 años. Bien, entonces fisiopatológicamente ya sabemos qué es lo que pasa, cómo se forma la placa, es un proceso inflamatorio al final. Pero el resultado último es que se obstruye la llegada de sangre al corazón. Ya, el corazón, el músculo cardíaco no recibe adecuada nutrición, no recibe adecuado oxígeno y la consecuencia va a ser una cardiopatía isquémica, ¿ya? O una isquemia cardíaca. Y la manifestación de esa isquemia cardíaca es la angina de pecho, el infarto de miocardio y en algunos casos la muerte súbita. Las dos más frecuentes son la angina de pecho y el infarto de miocardio. Vamos a hablar primero de la angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho? La angina de pecho es un dolor, es un síntoma. Es un dolor agudo de tórax, dolor torácico agudo, que resulta del desequilibrio entre el trabajo miocárdico y el aporte de oxígeno al mismo. Hipoxia isquemia, ¿ya? ¿Por qué? Ya hemos visto la causa, pero básicamente angina es eso, dolor cardíaco, dolor torácico por isquemia cardíaca. La angina puede ser de tres tipos, la que se llama angina inestable, que ya hemos visto, la angina estable o de esfuerzo y la angina variante o Prince-Metal. La angina inestable es una de las más peligrosas porque esa amenaza la vida del paciente. No tiene un patrón claro y puede ocurrir sin hacer ningún esfuerzo. No desaparece espontáneamente ni con el reposo y es una señal que implica un infarto. Como hemos visto en la anterior diapositiva, la angina inestable muchas veces se asocia a la presencia de un trombo intraluminal dentro de la luz del vaso. ¿Ya? Entonces es una angina que puede aparecer en cualquier momento de la actividad física del paciente, ya sea sentado o ya sea dando una clase, trabajando o haciendo una actividad física. Y es absolutamente poco predecible. La angina, en cambio, es estable, en cambio, es como su nombre dice, estable, es un dolor torácico, un dolor cardíaco que ocurre clásicamente con actividad o estrés. El dolor comienza de forma lenta y empeora a medida que avanza el estrés, pero se alivia con el reposo. Si el paciente se sienta, respira o algún medicamento vasodilatador, se calma. Puede volver a aparecer con un esfuerzo similar o alguna otra situación de estrés. Esta angina estable se mantiene a lo largo del tiempo, pero puede progresar y hacerse aparecer también a menor esfuerzo. Y eso traduce que la luz de las coronarias se está cerrando. La angina variante o de Prince-Metal es una angina más rara y es una angina que aparece en reposo en paciente joven. Generalmente cuando hace ejercicio no le pasa nada al paciente y aparece durante el sueño y en la mañana empeora. Se debe esta a vasoespasmo coronario, es decir, una contracción de la musculatura coronaria. No es tanto debido a arteriosclerosis. Puede aparecer en pacientes que tengan aterosclerosis, pero lo más frecuente es que sean pacientes jóvenes y se produzca en la mañana al despertar hay un mecanismo de catecolaminas, es decir, el estrés puede generar este espasmo vascular y generar la isquemia cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas y signos clásicos de la angina de pecho? Como les decía, es un dolor torácico de origen cardíaco. Por lo tanto, va a ser un dolor precordial, retroesternal,
que el paciente lo manifiesta con la mano, con el puño cerrado, ¿ya? Y que siente como opresivo, como pesante a nivel del tórax. Este dolor también va a ser irradiado a todos los dermatomas del corazón, hombro izquierdo, brazo, dedos, cuello, espalda, epigastrio. Usualmente es desencadenado con el esfuerzo y se alivia con el reposo nitroglicerina. Para calificarlo de angina, generalmente este dolor usual dura 1 a 3 minutos, máximo 20 minutos, y se alivia, como les digo, con el reposo espontáneo. Puede tener en ocasiones otros síntomas acompañantes como la disnea y algunas náuseas. La causa de la angina es, como les decía, una isquemia coronaria producida por una placa ateromatosa que está disminuyendo la luz del vaso. Clásico, disminuye con el reposo, se alía con el reposo o nitroglicerina. Es un potente vasodilatador. Entonces, ¿cómo es la historia típica de la angina? Un paciente varón usualmente de 50 años o mujer mayor de 60, ya que se quejan de molestia del tórax, que por lo general es descrita como una sensación de pesadez, de opresión, de compresión, de que no puede respirar con disnea y sofocación a nivel del tórax, que el paciente la señala con la mano cerrada, con el puño cerrado, y que se alivia con el reposo. El paciente se siente, se le alivia y se le va presentando de manera continua al mismo esfuerzo u otra situación de estrés. Entonces, es importante que podamos reconocer angina, porque esta es una alerta de que la enfermedad coronaria está ya lo suficientemente avanzada como para producir síntomas. Y estos son afiches que se hacen para enseñar a los pacientes que reconozcan este dolor y puedan acudir rápidamente a emergencia y no hacerse un estudio y una evaluación y no esperar y dejarlo pasar hasta que ya lleguemos a una obstrucción más grande de los vasos y un infarto. Entonces, primero, dificultad para respirar, dolor precordial que dura poco, 5, menos de 20 minutos. Puede haber dolor irradiado, brazo, hombro, espalda, cuello, mandíbula, garganta. Puede asociarse a sensación de mareos y confusión, náuseas, fatiga y sudoración, y que cede con el reposo. Eso es una angina. El dolor de angina es descrito como un dolor intenso, opresivo, no es, en algunos casos la gente no lo describe precisamente como dolor, sino como que algo me está presionando el pecho. ¿Cuál es el tratamiento del dolor anginoso? Básicamente el dolor anginoso es como una alerta que nos dice que en cualquier momento ese paciente va a obstruirse más sus vasos coronarios y va a tener un infarto real, que ya es la muerte del tejido cardíaco. Por lo tanto, el tratamiento es, primero, pesquisar y consultar lo más pronto posible ante la presencia de episodios de dolores anginosos para hacer las medidas preventivas. Cambio en el estilo de vida, algunos tratamientos para manejar la hipertensión, por ejemplo, la diabetes, dejar de fumar e iniciar una serie de medidas que constituyen la rehabilitación cardíaca, que básicamente requiere un inicio de actividad física controlada para que el paciente pueda mejorar su estado cardiovascular. Y estas están destinadas básicamente a prevenir que más adelante tenga un infarto. Entonces, mantener adecuado control de peso corporal, evitar fumar, minimizar el estrés en la vida cotidiana, actividad física cotidiana, no es que tenga que ser intensa, sino es una actividad física controlada, no usar drogas y si tiene diabetes o hipertensión, que son los dos factores de riesgo más importantes, deben tener un adecuado control y tratamiento. Entonces, ese es el manejo de la angina. No hay otra cosa más. No le vamos a poder quitar las placas de todas sus arterias, pero sí se puede
evitar y retardar la posibilidad de que tenga un infarto. ¿Y qué es el infarto? El infarto del miocardio vendría a ser la condición más grave, bueno, antes de la muerte súbita, de una patología cardíaca coronaria. El infarto de miocardio se refiere a la isquemia, ojo, isquemia y necrosis, muerte del tejido cardíaco, resultado de la disminución brusca de la perfusión coronaria y aumento de la demanda de oxígeno de esa área del corazón. Entonces, ya es unas arterias que están comprometidas en su flujo y el flujo se obstruye críticamente, severamente, en que un área del corazón no recibe sangre definitiva y no puede suplir los aportes de oxígeno necesarios para mantener vivo este tejido cardíaco y se produce la muerte, la necrosis del tejido cardíaco. Una de las principales causas para que sea así tan agudo es la trombosis coronaria, que hemos visto que es. Entonces, ¿cómo yo voy a distinguir un infarto cardíaco de una angina de pecho? Los síntomas van a venir igual con un dolor torácico de origen cardíaco. Entonces va a ser lo mismo, un dolor precordial subesternal, pero que lo describe más intenso que el dolor de la angina, como si me aplastaran el pecho, de presión intensa. El dolor igual va a estar dependiendo del área donde se produce el infarto irradiado. Puede irradiarse a ambos brazos, a la mandíbula, el epigastro, etc. La angina usualmente dura 30 minutos. El infarto es una angina que no mejora con el reposo o no se pasa, es decir, dura más allá de 30 minutos. Por la intensidad del dolor y las molestias van a tener síntomas acompañantes: náuseas, palidez, a veces síncope, pérdida de conciencia, sudoración y disnea. ¿Ya? Entonces el paciente puede desmayarse, puede tener un síncope y secundario a este infarto. Va a depender también del área del corazón que no tenga la adecuada irrigación. El músculo cardíaco, en el área donde no recibe circulación, puede mantener una nutrición de sus células adecuadas y mantener la vitalidad de las áreas celulares un cierto tiempo. Más o menos 6 horas es el tiempo de ventana que le decimos. Es el tiempo que tenemos para que, si se ha tapado un vaso, yo hago un tratamiento, destape el vaso y pueda restaurar el flujo en esa área, sin que se muera una gran cantidad de células musculares. Ese tratamiento es el tratamiento que se instala en los infartos agudos de miocardio y se llama la trombolisis, disolver el trombo, porque les había dicho que esa es la principal causa. O a veces se hace una terapia endovascular, se limpia, se retira el material que obstruye, ¿ya? Pero para que nosotros podamos salvar esa área del corazón, tiene que hacerse en 6 horas. Ese es más o menos el periodo que tenemos que las células cardíacas puedan resistir. En el Classroom les he pegado 2 links de 2 videos que hablan sobre el tratamiento del infarto miocárdico para que vean cómo se hacen algunas descripciones generales de lo que es. Entonces, repasando, el infarto agudo de miocardio es un proceso de isquemia cardíaca por una falla aguda de flujo cardíaco y que se va a manifestar por dolor torácico de inicio súbito, que puede ser muy, muy intenso, a veces no tanto, depende el área donde se produzca el infarto. Es descrito siempre en el área precordial y es intensidad alta que no mejora con el reposo y que puede durar más allá de 20, 30 minutos.
y no tiene relación también con los movimientos respiratorios. Nuevamente, entonces, dolor anginoso, opresivo, retroesternal, que dura más de 20 minutos, que no responde al reposo en la nitroglicerina y que puede acompañarse de hipotimia o síncope, es lo mismo, desmayo, sensación de angustia, náuseas, vómitos, disnea, debilidad. Dependerá de la extensión del infarto para que incluso pueda ser mortal. Si es una extensa área, puede ser que muera, que sea mortal inmediato, o sea, una muerte súbita. El paciente típico, dolor que muchas veces al principio lo identifican como un dolor de su angina habitual o un poco más intenso, pero que no cede. Dura más allá de 30 minutos, puede acompañarse de disnea, molestias epigástricas, arritmia y debilidad. Y si el paciente tiene una gran zona de isquemia, puede producir una parada cardíaca y muerte súbita. Ya, o a veces sudoración, síncope, náuseas, palidez e hipotensión. ¿Cuál es el tratamiento del infarto? El infarto constituye una emergencia médica. Ya hemos visto, tenemos un periodo de ventana por el cual podemos hacer que el corazón, si lo destapo la arteria, pueda recuperarse algunas células y no tener una gran área de mortalidad y evitar que haya una gran lesión en el corazón. Por lo tanto, tengo que consultar prontamente y llevar prontamente a un servicio de emergencia donde puedan tratar estos enfermos coronarios. El tratamiento inicial, pues es este algoritmo, ya todos lo saben. Morfina, es decir, necesita un analgésico porque el dolor es extremadamente intenso. Apoyo con oxígeno, un potente vasodilatador, a ver si podemos, la nitroglicerina, a ver si podemos lograr disminuir esta isquemia, y un antiagregante plaquetario como aspirina. Por supuesto, si hay la opción de retirar el trombo, se tiene que hacer lo más pronto posible. Entonces, si vamos a llevar a emergencia al paciente, tiene que ser a un centro que cuente con una unidad especializada en el manejo de estos pacientes. Es un hospital de complejidad alta. Aquí en Cochabamba, el Viedma tiene muy pocos elementos para eso, pero las clínicas como el Belga, Los Ángeles, Los Olivos, tienen un equipo que puede trabajar con la parte coronaria. Bien, estos son los dos links que se los he dejado de los videos. Y pues hasta acá es la clase de infarto agudo del miocardio, coronariopatías. Si tienen alguna duda, dudas, consultas, preguntas. Estamos grabando. Lice, buenas noches. Disculpe, tengo una duda.